En el principio, la tierra de Canaán era un mosaico de promesas, un jardín de vida donde la bondad de Dios se manifestaba en cada brote. Pero en su porción más fértil, el valle de Sidim, se levantó Sodoma, una ciudad que transformó la bendición en un desafío. No era un asentamiento humilde, sino un monumento a la opulencia y la soberbia humana. La ciudad se extendía como una joya oscura bajo el sol implacable. Sus murallas, pulidas hasta reflejar el crepúsculo como oro fundido, y sus canales, serpenteando jardines colgantes que robaban el agua cristalina al Jordán. Allí, la naturaleza había sido esclavizada, no para sobrevivir, sino para servir a un lujo desenfrenado. En el valle donde el Creador había derramado su primera gracia, la humanidad construyó su propio cielo artificial. Pero no lo hicieron con fe ni con humildad. Lo hicieron con la moneda más antigua y peligrosa, la arrogancia. Sodoma era la perla de la llanura. Sus habitantes, de belleza vana y prosperidad desmedida, lo poseían absolutamente todo. Y tenerlo todo les dejó una sola y fatal conclusión, que no necesitaban de nada, ni de nadie. Sentían que habían trascendido la necesidad de lo divino. Este es un viaje épico a la raíz del juicio. Para entender el fuego, debemos primero sentir el peso del silencio que precedió al trueno. Si eres de los que buscan las historias que realmente sacudieron la fundación del mundo, y quieres ver la épica bíblica como nunca antes, te pido que te unas a esta comunidad de Exodus. Tu inscripción es el combustible para seguir desvelando estos momentos de poder absoluto. El fuego no espera, y la historia de Sodoma no admite neutralidad. La ciudad se extendía en calles nocturnas donde la miseria estaba reservada solo al alma. El lujo era tan abundante que se había vuelto obsceno, una burla a la simplicidad de la creación. Mesas puestas en las plazas públicas desbordaban de vino añejo e incontables manjares exóticos, muchos de ellos traídos de lejanas tierras, solo para ser desperdiciados al amanecer. El aire era pesado, saturado con el olor de especias raras y perfumes costosos. La ley de Sodoma no era la justicia, sino el impulso desenfrenado. La satisfacción inmediata y brutal del yo era la única liturgia aceptada en sus templos de mármol. Lejos del clamor central, bajo la sombra de la muralla que él ayudó a erigir, encontramos a Lot. Él era un hombre maduro, cubierto con ropas sencillas que lo marcaban como un forastero, un alma del desierto que se había perdido en la opulencia. Su mirada era una mezcla de agotamiento y culpa, el reflejo de un espíritu dividido. Lot, sobrino de Abraham, eligió la riqueza tangible de la llanura sobre la riqueza inmaterial de la fe, una elección de la que pagaría un precio terrible. Estaba sentado a la puerta de la ciudad, un puesto de autoridad que se había convertido en una constante agonía moral. Observaba con impotencia cómo dos jóvenes sodomitas, cuyos rostros brillaban con un placer cruel, se burlaban y agredían a un anciano peregrino que solo buscaba agua y un lugar donde pasar la noche. La maldad era casual, casi un deporte para ellos. El débil, el necesitado, era solo un objeto para la diversión sádica de los poderosos. «Dejen al hombre en paz. Él está cansado», susurraba Lot, pero su voz se ahogaba en la garganta. La autoridad que una vez tuvo se había desvanecido. En el aire saturado de pecado, el sodomita le respondía con sorna y un gesto arrogante. «Está cansado de no trabajar, Lot. La ley de Sodoma es clara y no se dobla por sentimentalismos. El débil no merece nuestra sombra ni nuestra agua. Vuelve a tus pensamientos sombríos, hombre del desierto, antes de que te confundamos con un mendigo». Lot retrocedía, derrotado. Había ganado la batalla por residir en la ciudad más rica, pero perdía la batalla por su propia alma y la de su familia a cada atardecer. Y el cerco no estaba solo en las calles, estaba en su hogar. Su esposa, a quien llamaremos Edith para recordar su destino, estaba cubierta de joyas caras y ostentosas, con una indiferencia exquisita ante la aflicción de su esposo. Ella era la encarnación del apego material. No participaba en los pecados más atroces, pero estaba irremediablemente enamorada del confort y el estatus que Sodoma le ofrecía. El lujo había adormecido su conciencia hasta la muerte, reemplazando la memoria de Dios por la de su guardarropa. «Estuviste en la puerta otra vez, Lot. ¿Por qué te importa la chusma que pasa?
Somos respetados aquí. Nuestras hijas tienen oportunidades que la vida en tiendas nunca les daría. Abraham nunca nos daría este nivel de vida. Deja de atormentarte con fantasmas del pasado. Lot le respondía: el polvo de Abraham es más limpio, Edith. El clamor de esta ciudad me está sofocando. Siento que la tierra está a punto de tragarnos a todos, pues la injusticia y el orgullo han llegado a un punto de no retorno. Tonterías, replicaba ella, levantando su copa de vino. Lo que te tragará es la falta de vino en tu copa. Brindemos por lo que tenemos, Lot. Tenemos lo mejor que el mundo puede ofrecer, y eso es lo único real. Este diálogo revelaba la profundidad del problema. La familia de Lot no estaba siendo simplemente tentada. Ellos habían abrazado la tentación como su nuevo pacto de vida. La narrativa avanzaba sin piedad al punto de no retorno. Se organizaba un evento ritualístico de gran escala en la plaza principal. No era una simple fiesta, era una profanación deliberada, un acto de desafío cósmico. El sacerdote rey de Sodoma aparecía, un hombre de belleza fría y arrogancia absoluta. Él no solo practicaba el pecado, sino que lo institucionalizaba y lo celebraba. El ritual era una celebración pública de la completa libertinaje, una declaración de guerra contra la moralidad. La escena era de una intensidad terrible, mostrando la deshumanización y la ruptura total de toda ley ética. Ya no quedaba ley, solo la voluntad del más fuerte y más depravado. Aquella noche, Sodoma no pecó por la debilidad de la carne, pecó por pura y consciente voluntad de rebelión. Brindaron por el yo absoluto y declararon que la ley del Altísimo era un mito obsoleto, una reliquia de hombres débiles. El aroma de su incienso no era otra cosa que el hedor de la rebelión. El clamor de la tierra se hizo entonces no solo audaz, sino ensordecedor, y fue finalmente escuchado. El cielo se movió, el viento cesó. En su tienda sencilla, Abraham, a decenas de kilómetros, sintió la presencia. Una presencia tan poderosa que la duda no podía siquiera respirar. El juez había llegado, y la hora de la visitación estaba irrevocablemente marcada. Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado en extremo. La revelación había irrumpido con la fuerza de un trueno silencioso. Abraham, el patriarca, el hombre de la fe, permanecía inmóvil, absorto en la presencia que lo superaba todo. Ante él se habían manifestado tres figuras, cuya apariencia era humana, pero cuya autoridad pesaba más que 1000 ejércitos marchando. 2 de ellos tenían el porte de guerreros celestiales, portadores de un juicio inminente. El tercero hablaba con la voz que ordena la creación. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado en extremo, había declarado el juez. El veredicto había sido dado, pero la ejecución aún no comenzaba. El Señor reveló entonces su intención. Descenderé y veré si han consumado su obrar, conforme al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Esta era la justificación final de la sentencia. Pero en el corazón de Abraham ardía un conflicto sagrado. En medio de la ciudad condenada estaba Lot, su sobrino, su sangre, un hombre que se había perdido, pero que aún merecía una oportunidad. Abraham no podía permanecer callado. Un valor que no venía de la soberbia, sino de la compasión, lo impulsó a hablar. Se irguió y comenzó el diálogo más audaz que jamás se haya elevado a los cielos, un ruego que ponía a prueba la infinita misericordia del Creador. ¿Destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti hacer tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La voz de Abraham era firme, profunda, movida no por la imprudencia, sino por la desesperación de salvar a su familia. Osó desafiar la lógica del juicio divino, buscando un resquicio de gracia en la severidad de la ley. La negociación comenzó, cada número una bocanada dramática de esperanza, cada súplica una prueba del corazón del hombre y de la paciencia de Dios. Señor, ¿y si hubiera 50 justos dentro de la ciudad, te atreverías a destruir el lugar completo? La respuesta resonó con una calma absoluta. Si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Abraham esperó, sintiendo en su espíritu la escasa posibilidad de encontrar esa cifra. La corrupción de Sodoma era conocida. Con temor y temblor, disminuyó la apuesta. Quizás falten 5 para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad por esos 5?
El Señor respondió con una paciencia que solo la eternidad conoce: no la destruiré si hallo allí 45. La cuenta siguió un descenso doloroso, cada escalón más difícil de pedir. 40, 30, 20. Cada vez que Abraham levantaba la voz, lo hacía con más pavor, probando el límite final de la longanimidad del santo. Y cada vez, la respuesta era un eco de misericordia. 20 justos serían suficientes para salvar la metrópoli entera. Y entonces llegó el último ruego, la última y desesperada esperanza, la cifra que, a ojos de Abraham, quizás representaba solo a su familia. ¿Y si se hallaran allí 10? El silencio se hizo denso antes de la respuesta. Luego, la voz: no la destruiré por amor a los 10. Allí, la negociación cesó. Abraham no se atrevió a bajar más. No era una falta de fe, sino el reconocimiento de una verdad terrible. Lot vivía en una ciudad donde, si ni siquiera 10 almas justas podían ser encontradas, su maldad se había solidificado en un destino ineludible. El Señor se retiró, y Abraham se quedó solo, el humo de Sodoma ya subiendo en su mente como un presagio ardiente. Mientras Abraham se enfrentaba a la magnitud del decreto, los 2 ángeles, mensajeros de juicio y poder, descendieron a la tierra. La diferencia entre la hospitalidad simple de Abraham y la hostilidad abierta de Sodoma era un abismo. Las suaves arenas del desierto dieron paso a las frías y opresivas murallas de la ciudad. Llegaron a Sodoma al atardecer. Su presencia, aunque contenida y humana en la apariencia, irradiaba una autoridad sutil que contrastaba violentamente con la febril actividad de la urbe. Los habitantes no veían su santidad, solo veían rostros nuevos. Lot estaba sentado a la puerta, el último vestigio de la decencia. Al ver a los forasteros, se levantó, esa última llama de la fe encendida en su corazón. Se postró hasta el suelo, un acto de profunda humildad que ningún sodomita habría ejecutado. Mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y pasen la noche. Laven sus pies y mañana temprano seguirán su camino. Los ángeles respondieron, probándolo: no, pasaremos la noche en la plaza, es una noche tranquila. Pero Lot insistió con tal vehemencia, con un pánico apenas contenido, que ellos cedieron. Su insistencia no era mera cortesía. Era el terror de un hombre que conocía la depravación que la noche de Sodoma traía a los visitantes inocentes. Los condujo a su casa, apurado, casi arrastrándolos. Lot, con sus propias manos, preparó para ellos un banquete sencillo: pan sin levadura y vino. Un último acto de honor en un lugar deshonrado. La mesa se convirtió en un pequeño altar de pureza en medio de la inmundicia. Pero la llegada no pasó desapercibida. La noticia de que 2 hombres jóvenes y fuertes estaban en la casa de Lot se extendió como un incendio forestal. La curiosidad se transformó rápidamente en una lujuria colectiva, agresiva y criminal. Antes de que los ángeles pudieran recostarse, la casa fue cercada. Hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, de todos los rincones de la ciudad, se aglomeraron en el portón. Sus rostros no mostraban invitación, sino exigencia. Estaban ciegos por la arrogancia y la maldad que habían institucionalizado. El grito de la multitud, febril y sedienta de pecado, se levantó en la oscuridad. Saca afuera a los hombres que vinieron a ti esta noche. Sácalos, para que hagamos con ellos nuestra voluntad. El mal se había convertido en un ejército. Lot, el hombre que una vez negoció con la planicie, sería forzado a hacer la elección final. Su negociación con Sodoma había terminado. El ineludible confrontamiento con el juicio había comenzado. El grito de la multitud sodomita se había convertido en un rugido de bestias. Eran jóvenes y viejos, pero todos unidos por una misma intención perversa. Rodeaban la casa de Lot como una plaga, exigiendo la entrega de los forasteros para satisfacer su voluntad depravada. El mal no era ya un acto solitario, era un consenso, un pacto colectivo de impiedad. Lot salió al umbral de la puerta, cerrándola tras de sí. Su cuerpo temblaba, pero se interpuso entre la furia de la ciudad y los huéspedes que la ley sagrada del desierto le obligaba a proteger. Era el último acto de resistencia de un hombre justo en una ciudad sin justicia. Les ruego, hermanos míos, que no cometan esta maldad, suplicó Lot, elevando su voz contra el clamor. Su desesperación lo llevó a ofrecerles un terrible sustituto, una prueba de su ceguera moral nacida del pánico. Miren,
Tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Se las entregaré. Hagan con ellas lo que mejor les parezca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido bajo la protección de mi techo. Su oferta fue una muestra horrenda de hasta dónde la corrupción de Sodoma había distorsionado su moral. Pero la multitud no buscaba una concesión, buscaba el poder, la humillación de los ajenos, el triunfo total de la voluntad sin ley. La respuesta de los sodomitas fue una ola de rabia que casi rompe la puerta. «Quítate de ahí. Este forastero viene a vivir entre nosotros y ahora se atreve a juzgarnos. Ahora haremos contigo peor que con ellos». El terror se convirtió en amenaza física. Empujaron a Lot con violencia, a punto de derribar la puerta y consumar no solo su lujuria, sino también el linchamiento del último hombre que intentaba oponerse. La narración de la misericordia había terminado. La hora de la justicia había sonado. Desde el interior de la casa, los 2 anjos actuaron. Extendieron sus manos y agarraron a Lot, tirándolo hacia adentro con una fuerza sobrenatural. Cerraron la puerta y en el instante siguiente golpearon a toda la turba que asediaba la entrada con una ceguera repentina. Los hombres de Sodoma quedaron sumidos en una oscuridad palpable, tropezando y golpeándose entre sí. Intentaron encontrar la puerta, manoseando las paredes en su ceguera e ira, pero fue en vano. El poder de Dios se había manifestado, no en fuego, sino en una sombra. La prueba final había terminado. Sodoma no solo era malvada, sino que era incorregible. Dentro, la luz de los anjos se hizo intensa. Lot y su familia cayeron de rodillas. «Levántate, Lot», dijo uno de los mensajeros con una voz que era acero bajo la seda. «Tenemos que destruir este lugar. El clamor contra Sodoma es tan grande que el Señor nos ha enviado a destruirla». El tiempo se detuvo. Lot, todavía en shock, intentó comprender la magnitud de la sentencia. La destrucción era total, completa. Su vida entera, su riqueza, sus posesiones, todo lo que él había elegido sobre la fe de Abraham, iba a ser borrado. Lot entonces intentó desesperadamente salvar lo que le quedaba. Corrió a buscar a los hombres que estaban comprometidos con sus hijas, advirtiéndoles: «Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero sus futuros yernos, envueltos en la ceguera moral de Sodoma, lo tomaron por loco. Lot les parecía un anciano paranoico, hablando de un dios del desierto que no tenía jurisdicción sobre la ciudad de mármol. «Estás bromeando», se rieron con desprecio. Y Lot tuvo que volver solo, su corazón pesado por la doble pérdida. El amanecer se acercaba, y con él, la hora de la ejecución. Los anjos no podían esperar más. La misericordia se agotaba en la inacción. Viendo la vacilación de Lot, que aún se demoraba, aferrándose a la ilusión de su casa y sus bienes, los anjos tomaron medidas drásticas. Con la fuerza del cielo, agarraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas por la mano, y literalmente los sacaron fuera de la ciudad. El rescate no fue una invitación, sino una evacuación forzada. Una vez a salvo fuera de las puertas, el ángel se detuvo, levantando su mano hacia el cielo que comenzaba a teñirse de un rojo ominoso, un color que no era de sol, sino de juicio. «Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a la montaña, no sea que perezcas». El comando era absoluto. La liberación de Dios siempre exige la renuncia total al pasado. Tenían que dejar atrás no solo la ciudad, sino el deseo por ella. Lot y sus hijas comenzaron a correr, la libertad delante de ellos. Pero detrás, su esposa, Edith, sintió el llamado de la riqueza, la nostalgia de la vida fácil, la traición a su propio juicio. Su apego era más fuerte que el mandato divino. Ella comenzó a rezagarse, un paso, luego otro. Cada movimiento era una lucha entre la orden del ángel y la esclavitud de su corazón. El cielo ya no era rojo, sino que empezaba a rasgarse con una luz de azufre y fuego. El juicio estaba a punto de caer, y ella no podía evitar una última mirada. La orden resonó como un trueno sobre el valle condenado. «Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a la montaña, no sea que perezcas». La voz no era de súplica, sino de decreto. La salvación se ofrecía bajo la única condición de la renuncia absoluta.
Lot y sus dos hijas corrían, impulsados por el terror primal y por la mano invisible de la gracia que los arrastraba. La montaña se alzaba ante ellos como el último refugio tangible, un objetivo lejano que representaba la vida. Pero Sodoma, la ciudad que había sido su hogar, su vanidad y su perdición, ardía en sus corazones y en sus recuerdos recientes. Detrás de Lot, su esposa, Edith, se rezagaba con cada paso. Su apego no era solo físico a los bienes, sino espiritual a la vida que había perdido. Ella no podía desprenderse de la visión de sus tesoros, sus joyas, sus esclavos, de la vida cómoda y decadente que el fuego estaba a punto de consumir. El mandato había sido un pacto inquebrantable. La liberación divina se alcanza solo mediante la renuncia total al pasado tóxico. Pero Edith dudó. Su corazón se quedó anclado en la ciudad que se transformaría en ceniza. La nostalgia fue su verdugo. En ese instante preciso de la duda, una grieta se abrió en la bóveda celeste. No fue la lluvia refrescante del desierto, sino el desgarro del aire mismo, el juicio cayendo con la potencia de un bombardeo cósmico. Una mezcla densa y ardiente de azufre incandescente y fuego sólido descendió sobre Sodoma y Gomorra. Las murallas que parecían eternas, forjadas en piedra y soberbia, se derritieron como cera bajo el calor infernal. Los gritos de la multitud ciega y lujuriosa, que apenas segundos antes asediaban la casa de Lot, fueron silenciados en un instante por el rugido implacable del juicio. El valle de Sidim se convirtió en una caldera burbujeante. El jardín del Edén se transformó en un infierno de humo y escombros. Los cimientos de la tierra temblaron bajo el peso de la corrección divina. Edith, consumida por una curiosidad fatal, por la desesperación de la pérdida y por la nostalgia del lujo, desobedeció el último y más vital mandato. Se detuvo, giró su cabeza para mirar atrás, y en ese único instante de traición a la fe y de apego al mundo condenado, el juicio la alcanzó. No fue el fuego el que la consumió por completo, sino la ley inquebrantable de lo divino. En un silencio abrupto que contrastaba con el estruendo circundante, el cuerpo de Edith se transformó. El vapor ardiente, los minerales pesados, el azufre del aire saturado, se adhirieron a su forma. Su carne, sus ropas finas, sus joyas, sus ojos fijos en la ciudad de Sodoma, todo se petrificó. Se convirtió en una estela mineral, una figura rígida de sal, un monumento eterno, no a la furia, sino a la trágica consecuencia de la indecisión y el apego al mundo condenado. Lot y sus hijas, exhaustos, corrieron sin atreverse a detenerse hasta alcanzar la seguridad de una cueva en la ladera de la montaña. Desde allí, contemplaron la vista que definía el fin de una era. Donde antes había un valle fértil y ciudades orgullosas, ahora solo quedaba una inmensa columna de humo que se elevaba hasta el cielo como el aliento de un dragón moribundo. El aire era denso, pestilente, y el eco de la destrucción llenaba el silencio. Todo lo que Lot había valorado en los últimos años había sido borrado. La vida, el lujo, el pecado, la falsa justicia, todo reducido a cenizas bajo un cielo que ya no era benigno. Por la mañana, lejos de la destrucción, Abraham, el hombre que había negociado con el Creador por la vida de 10 justos, se levantó temprano, regresó a la colina, al mismo lugar donde había estado con el Señor el día anterior. Miró hacia la llanura, y en lugar de ver el esplendor de las ciudades, vio solo la fumaza que subía de la tierra como el humo de un horno, vasto, terrible y sin fin. El juicio había sido consumado. La desesperada negociación de Abraham había confirmado la verdad. Ni siquiera 10 justos existían en la ciudad. El fuego era la prueba final, no de la ira irracional, sino de la justicia absoluta ante la incorregible rebelión humana. El Señor había separado la justicia de la impiedad, y la consecuencia era la desolación. Lot y sus hijas, sobreviviendo en la cueva, enfrentaron la desolación de su nueva realidad. Habían escapado de la muerte física, pero no de las heridas incurables del alma. La columna de sal, la imagen fija de Edith, era una cicatriz permanente en su memoria. El resto de su historia, contada en susurros, es la narrativa del trauma, donde el aislamiento y el miedo llevaron a decisiones desesperadas que perpetuarían la mancha moral de Sodoma. El fuego se había apagado,
pero sus consecuencias se seguirían sintiendo por generaciones. El valle se convirtió en un desierto de sal, un mar muerto y estéril, una prueba geológica y eterna de que cuando el pecado se vuelve ley y la arrogancia desplaza la misericordia, el Creador actúa con la misma fuerza con que creó la luz. Y aquí, hermanos, es donde termina nuestra épica del juicio, pero donde comienza nuestra reflexión más importante. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una leyenda de azufre y fuego. Es una advertencia intemporal para cada uno de nosotros. Lot huyó, pero su corazón y el corazón de su esposa se quedaron. La columna de sal no es solo una estatua fría, es la figura eterna de aquel que, incluso siendo salvado, elige mirar hacia atrás, que se aferra al pasado tóxico, incluso cuando la gracia lo está arrastrando hacia un nuevo futuro. ¿Cuántos de nosotros, hoy, corremos hacia la montaña, pero llevamos a Sodoma en el bolsillo? La lección de esta épica es clara y resonante. El juicio de Dios es temible, sí, pero es justo. Su gracia nos llama a huir de lo que nos consume y nos pide la renuncia total a la vida de antes. La pregunta no es si Dios destruirá la Sodoma moderna, sino si nosotros estamos dispuestos a dejar de mirar hacia atrás cuando la orden de huida ha sido dada. Si esta historia, esta épica, tocó tu alma y te hizo sentir el peso de la decisión y la urgencia de la huida, entonces te pido una cosa. Únete a la comunidad de Exodus. Tu apoyo es la fuerza y la señal que nos permite transformar estas narrativas fundamentales en cine épico, en advertencias vivas que nos salvan hoy y nos guían hacia la verdad. Suscríbete ahora. Tu inscripción es el combustible para el próximo capítulo de la historia de la humanidad y de lo divino. Gracias, y que la luz te guíe en tu propio éxodo.